Buenos días, mi nombre es Adenis Paniagua y yo les estaré hablando sobre los sólidos elementos y la clasificación de sólidos poliedros. En los elementos se encuentra la arista, que es el segmento de regla que limita la cara, también conocida como un lado de una figura plana. En geometría sólida se le llama arista al segmento de línea donde se encuentran dos caras. Por otro lado tenemos el vértice, nombre que recibe el punto que marca la unión entre los segmentos que originan un ángulo o donde se fusionan un mínimo de tres planos. Cara. En geometría, cara es cada uno de los planos que forman un ángulo diedro o poliedro o cada uno de los polígonos que forman o limitan un poliedro. Ángulo diedro es cada una de las dos partes del espacio delimitadas por semiplanos que parten de una arista común. Ángulo poliedro. Un ángulo poliedro es la región del espacio limitada por tres o más semirrectas con un origen común, llamado vértice. Una propiedad de este es que tiene el mismo número de caras y de diedros que de aristas. Clasificación de sólidos poliedros. Poliedros platónicos. Los poliedros regulares o sólidos platónicos son aquellos poliedros convexos que tienen sus caras, aristas y ángulos iguales. Esta condición solo lo cumplen 6 poliedros. Poliedros de Arquímedes. Son un grupo de poliedros convexos cuyas caras son polígonos regulares de dos o más tipos. Todos los sólidos de Arquímedes son de vértices uniformes. Poliedros de Catalán. Son una familia de poliedros que se generan en el poliedro dual de los sólidos de Arquímedes. Los prismas son poliedros que tienen dos caras iguales y paralelas llamadas bases, y las otras caras laterales son paralelogramos. Pirámides son los poliedros que una de las caras llamada base es un polígono y las otras caras llamadas laterales son triángulos que tienen un vértice en común. Los cuerpos redondos, que son cuerpos geométricos que tienen alguna superficie curva. Bueno, yo le voy a hablar sobre el tema de construcción de figuras por triangulación, por ángulo y por coordenadas. El tema de triangulación es una subdivisión de un objeto planar en triángulos y extensión por la división de cualquier objeto geométrico de mayor dimensión. En la mayoría de los casos se requiere que los triángulos de una triangulación sean vecinos entre sí, borde a borde y vértice a vértice. También dando un ejemplo de esto sería poner una figura geométrica. Sería, en este caso pondremos el trapecio. En esta figura geométrica hay algunos puntos en que se puede descomponer a un triángulo. También, ya pasando al tema de la construcción de figuras por ángulos. Para construir utilizando los ángulos se necesita conocer las medidas de los ángulos y la longitud de los lados. Esto se puede hacer mediante una regla, un compás, ya para saber qué tipo de ángulo podemos hacer o dibujar. Como podemos construir figuras geométricas por coordenadas. Utilizando coordenadas necesita conocer las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas? El eje X y el eje Y. Utilizando este sistema de coordenadas podemos, mediante puntos, unirlos y crear una figura. Podemos con los puntos crear cualquier figura, un triángulo o un cuadrado, lo que sea, pero mediante el sistema de puntos coordenadas. Un sistema de coordenadas se hace que esto hace referencia a uno o más números para determinar unívocamente de un punto u objeto geométrico. El orden en que se describen las coordenadas es significativo y a veces la identifica por su posición. Hola, mi nombre es Brian Yacel Novas Amezquita y yo les estaré hablando sobre las relaciones métricas, proporción, escala y utilización del escalímetro. Las relaciones métricas son herramientas matemáticas que se utilizan para representar objetos o estructuras en una escala proporcional. La proporción y la escala son dos de las relaciones métricas más comunes. La proporción se refiere a la relación entre dos cantidades o medidas. En el contexto de la representación gráfica,
la proporción puede utilizarse para determinar las dimensiones de un objeto o estructura a partir de las medidas conocidas de otro objeto o estructura. Por ejemplo, si se conoce la altura de una persona y la altura de un edificio, se puede utilizar la proporción para determinar la distancia entre la persona y el edificio en una representación gráfica. Uno de los casos más famosos de proporción es la proporción áurea, que es un concepto matemático que se refiere a la relación entre dos segmentos de una línea, de tal manera que la proporción entre el segmento más grande y el segmento más pequeño es igual a la proporción entre la suma de ambos y el segmento más grande, y se encuentra presente en numerosas formas de arte, diseño y así como en la naturaleza, por ejemplo, en la disposición de las hojas, las ramas en los árboles y en la estructura de ciertas conchas y flores. La escala, por otro lado, es la relación entre la medida de un objeto o estructura en la representación gráfica y su medida real. La escala se expresa en forma de una fracción, donde el numerador representa la medida en la representación gráfica y el denominador representa la medida real. Por ejemplo, una escala de 1 a 100 significa que cada centímetro en la representación gráfica representa 100 centímetros en la realidad. El escalímetro es una herramienta que se utiliza para medir y dibujar a escala. Consiste en una regla triangular con diferentes escalas en cada uno de sus lados. Representa una relación métrica diferente, lo que permite medir y dibujar objetos, estructuras y diferentes escalas. Para utilizar el escalímetro se debe determinar la escala adecuada para la representación gráfica que se desea crear. Luego se coloca el escalímetro en la representación gráfica y se utiliza el lado correspondiente a la escala elegida para medir y dibujar a escala. Es importante recordar que la escala debe mantenerse consistente en toda la representación gráfica para que los objetos y estructuras representen de manera proporcional y precisa.